El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Avalan presupuesto extraordinario por 23.900 millones de colones. Cuerpos policiales tendrán acceso a expediente criminal del OIJ. Dictaminan proyecto que busca que quien abandone a un adulto mayor no pueda heredar sus bienes y pensión. Y Teatro Nacional podrá remozarse. Vamos al detalle de las informaciones. Los jerarcas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio aseguraron que la principal problemática que está enfrentando el sector arrocero en este momento tiene que ver con el acceso al crédito, ya que muchos productores están sobreendeudados. Esto preocupa a los legisladores. Por el alto endeudamiento y por los atrasos de los créditos que tiene algunos agricultores. Hoy precisamente estábamos hablando con la parte ejecutiva del BCR y llegamos a acuerdos en los cuales se mantienen líneas de crédito para los productores que no tengan o no presenten atrasos en ese sentido. Para los que tienen atrasos, la intención es ver cómo se ponen al día y con la medida que plantea el ministro de Agricultura, precisamente de quitarles las manchas en el crédito, puedan volver a ser sujetos de crédito. Estamos escuchando tristemente cómo traen arroz de Estados Unidos, de Brasil y hasta de Asia, teniendo nosotros una producción nacional bien vigorosa, fortalecida, pero ha sido debilitada por tipo de políticas que hoy son las que están cercenando nuestra producción interna. Tenemos que vigilar muy bien qué se está haciendo con los recursos. Bueno, la situación es muy grave para los arroceros, es un sector que hay que investigar, no solo cómo se ha manejado toda la parte de los seguros, cómo se ha manejado toda la parte de la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, si ha habido problemas con las semillas, en fin, son muchas aristas que hay que ver, si no ha habido mal manejo de fondos en diferentes préstamos. Los diputados también señalaron al MEIC que les preocupa lo que está pasando con el sector de la palma aceitera, ya que según explican es un producto que ya no es rentable. El sector agrícola, que ha sido la base de nuestra democracia en diferentes cultivos, está simplemente quebrado. El año pasado yo formé parte de la Comisión de Agropecuarios y todas las semanas venía una cooperativa quebrada y usted ve cómo pierden propiedades, cómo pierden sus fincas con toda esta crisis, pero yo creo que aquí hay un problema de los bancos, lo difícil que es acceder a un crédito. Es que están perdiendo sus tierras porque no habían créditos blandos, porque están ahorita el precio de la fruta se está manipulando mucho, hay un monopolio en Costa Rica que le dicta cuánto cuesta y cuánto no, y en un principio cuando ellos sembraron era muy buen precio y los incitaron a meterse a eso, dejando de sus tierras el que no se pudiera sembrar otras especies. Las declaraciones las dieron los jerarcas del MEIC en el marco de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 20.956 que establece una pena de 6 meses a 4 años contra quien dañe los mojones fronterizos. La norma será aplicada cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o tránsito, sobre hitos fronterizos, puentes o canales, plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. El congresista Gustavo Viales manifestó que la propuesta busca evitar conflictos fronterizos. Tenemos casos calificados en donde se han puesto denuncias en las fronteras de nuestro país, en donde los comercios panameños infringen los límites fronterizos, violentan los hitos fronterizos o los mojones que demarcan el límite territorial de Costa Rica, amplían sus negocios, corren los límites fronterizos, los alteran y no sucede nada. Este país no tiene sanción si una persona remueve un hito fronterizo, este país no tiene sanción si un comercio genera algún tipo de destrucción a nuestros límites y va generando cada vez más dificultad y problemas en la línea fronteriza. Un hito fronterizo, mejor conocido como mojón, es una señal permanente que sirve para delimitar propiedades o territorios. El proyecto pasa a discusión final al plenario legislativo. El plenario legislativo aprobó el expediente 20.997 que habilita el acceso al archivo criminal que elabora el organismo de investigación judicial.
Con la reforma, la Fuerza Pública, la DIS, la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas, Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras y Migración y Extranjería estarían autorizados. Así lo detalla el diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional. Bueno, este proyecto tiene como propósito abrir la información que tiene el archivo judicial en manos de OIJ a diferentes cuerpos policiales de orden represivo, la Fuerza Pública, Policía de Migración, Policía de Control Fiscal, Guardacostas y demás, un poco para socializar la información del estado criminal de personas que han tenido algún tipo de incidencia delictiva. El legislador explicó que la aprobación de esta normativa facilitará el trabajo articulado de todos los cuerpos policiales. Bueno, les va a facilitar la consulta sobre una persona detenida, sobre cuáles cargos se les ha investigado, sobre qué procesos judiciales han llevado, sobre si han cometido algún tipo de infracción y están pendientes de búsqueda. Cuando un oficial de tránsito detiene a una persona por una multa o por alguna infracción en la ley de tránsito, puede de una vez averiguar si esa persona ha cometido alguna infracción con portación de arma ilegal o si ha tenido algún tipo de incidencia, algún robo, para poder ubicarla mejor y poder transmitirla a los organismos correspondientes para pasar la denuncia respectiva. Esto lo que hace es articular cada vez más los cuerpos policiales. Viales dejó claro que la información seguirá siendo confidencial y de uso exclusivo de las autoridades policiales del país. ¿Ustedes descartan cualquier responsabilidad que ustedes pudieran tener con la adquisición de estas plantas? Sí, señor, absolutamente. Totalmente. De esta manera, los exministros de Obras Públicas y Transportes de la administración anterior, Germán Valverde y Carlos Villalta, negaron categóricamente ser los responsables del cierre de las plantas asfálticas del MOP. Según los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, hay muchas contradicciones entre estos ex jerarcas y el titular de la cartera, Rodolfo Méndez Mata. Que el ministro Méndez Mata mintió en esta comisión, porque ante una pregunta que le hice, y aquí tengo el acta, una pregunta que le dice de si hubo decisión de él para cerrar las plantas de asfalto, nos dice que la respuesta tienen que darla a la administración anterior, porque cuando él llegó al ministerio ya tenían orden de cierre. Y aquí tenemos los dos ministros de la administración anterior donde nos están diciendo de que contundentemente no dieron orden de cierre. ¿Quién está mintiendo acá? ¿Por qué las plantas no están funcionando? ¿Por qué la ciudadanía no se está viendo beneficiada? Yo nada más quiero insistir en que efectivamente aquí hay muchísimas contradicciones. Una cosa nos dice el actual ministro, otra cosa nos comentan ustedes, y que mientras tanto hay 3.200 millones de colones empantanados de una inversión que hizo el Estado ahí pudriéndose o dañándose, que eso sale del bolsillo de todas y todos los costarricenses. Los legisladores también le consultaron a los exministros sobre la inauguración de nuevas plantas, pese a que 3 de las que ya estaban en funcionamiento dejaban pérdidas. Significa que se inaugura una planta de asfalto en Buenos Aires de Punta Arenas en junio del 2017 con antecedentes de que 3 generaban pérdidas. Bueno, los planes en entonces era atender la red vial nacional. Tenemos 3.000 kilómetros de red vial nacional no pavimentada y la intención era utilizar los recursos del ministerio, tanto maquinaria, equipo como las plantas de producción de mezcla asfáltica para colaborar con el CONAVI en la transformación de la red vial nacional no pavimentada en pavimentada. Entonces, trabajo sí era posible. Además, los diputados señalaron que les preocupa que algunas plantas se hubiesen construido sin los estudios técnicos necesarios. La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó este martes el expediente 20.867, ley para actualizar las causales de indignidad para heredar. Con esta reforma se establece una sanción de tipo civil a quien abandone a un adulto mayor, quitándole la posibilidad de heredar sus bienes. En la legislación costarricense hay contemplado una figura que es la figura de la herencia, las causales para no heredar por indignidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si se configuran ciertos elementos donde hay una persona adulto mayor, donde estaba en una situación de indignidad, su heredero no podía después reclamar por haber dejado a esa persona en abandono, perdía esos derechos de poder reclamar sobre sus bienes. Pero las circunstancias que estaban establecidas en la normativa eran muy limitadas, prácticamente las circunscribían a situaciones de abandono de personas que tenían alguna discapacidad mental o alguna discapacidad ya propiamente en la parte cognitiva, pero no lo ampliaba en términos de una persona adulta mayor, desvalida, abandonada, en enfermedad,
que no fuera cognitiva ni que fuera en términos de sus capacidades mentales. La reforma incluye la pérdida del beneficio de heredar las pensiones. Además, la propuesta pretende que esta actualización de la normativa vigente contribuya a reforzar la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad que sufren abandono y violencia. Sí, tiene que ver con todo lo que tenga relación a adquirir un beneficio económico de un adulto mayor. Llámese bienes, llámese pensiones, el poder heredarle a un adulto que uno deje desvalido, ya sea por una situación que no tenga capacidades cognitivas o que lo dejemos en una situación de hambre o de abandono o que tenga problemas de salud y que dejemos a la diestra del Señor sin el cuidado de nosotros, el hijo o el heredero perderá la capacidad de reclamar derechos sobre sus bienes a la hora de fallecimiento. Este proyecto ahora pasará al plenario legislativo para ser conocido por los 57 diputados. El Teatro Nacional podrá remozarse y asegurarse tras la aprobación por parte de los diputados del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El préstamo es hasta 20 años, incluyendo 3 más de periodo de gracia de amortización, y es por $31 millones. Ese dinero se podrá invertir en un sistema contra incendio, otro eléctrico, una obra artística, la concha acústica, la iluminación artística, la mecánica teatral, el túnel, el sistema de iluminación general, entre otros. El diputado Pablo Abarca se opuso al proyecto. Nos parece que pudo haber sido priorizado las necesidades urgentes y resuelto de otra forma las necesidades del teatro, y no en un momento de crisis fiscal y no un momento en el que los costarricenses están a punto de entrar a pagar el IVA en una transformación de sus estructuras de costos fuertes. El congresista José María Villalta votó a favor el préstamo. Bueno, el proyecto es urgente porque el Teatro Nacional, que es probablemente el edificio patrimonial más importante que tenemos en Costa Rica, requiere urgentes reparaciones. Y reparar un edificio de estos no es como la champonada que está haciendo el alcalde de Limón con el mercado municipal. Si les preocupa la crisis fiscal, con más razón deberían aprobar este empréstito, porque lo único que puede llevar a reactivación económica en el corto plazo es la inversión en capital. La diputada Milady Alvarado presentó un dictamen negativo. Hubo discusiones que no se quisieron dar y contrario a ello, los esfuerzos de algunos sectores se abocaron a enfocar la necesidad del crédito a toda costa, sin valorar ciertas consideraciones, tratando de acallar cualquier cuestionamiento al respecto. De manera que, como ya he venido manifestando, mi oposición no es contra la remodelación, la restauración del Teatro Nacional, sino del detalle del crédito mismo. La iniciativa 20.810 pretende evitar una pérdida del símbolo nacional en caso de un incendio, porque la mayoría de los artículos son de madera y actualmente el edificio no cumple con los códigos modernos contra incendios. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.